para poder entender el contexto psicótico, por eso era la lectura de este libro, por eso ver la obra, ¿sí? ¿En qué sentido? Las personas, cuando van en ese desarrollo humano, si tienen el factor genético para esquizofrenia, si tienen el factor genético para trastorno bipolar, pero el ambiente es un ambiente que es caótico, entonces van a aparecer esos dos grandes enfermedades mentales, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, que son las psicosis, ¿sí? Vamos a dejar una película, aquí la voy a anotar, Claro Obscuro. Y en esa película de Claro Obscuro, ustedes van a ver ahora la psicopatología del trastorno bipolar, cómo surge, cómo en esos procesos de crianza de estos padres, no puedo decir que es de la década, de esas décadas, en esas décadas estaban esas creencias, les tocó esa historia a ellos, pero esas historias de familias rígidas, de familias que tienen a los hijos con una tendencia a la perfección, pues esas familias siguen permeando hoy en día y por eso sigue habiendo mucha psicopatología o enfermedades mentales. Los casos, aquí voy a anotar también los grandes casos de la psiquiatría, que son historias importantes. Ahí tenemos el caso de María Caldwell. El caso de las hermanas Papin. El caso de Pierre River, ¿no? De estos casos tenemos película de Pierre Rivière y si nosotros ponemos caso María Caldwell, va a aparecer la historia de María, ¿no? A partir del caso de María viene la visión a la atención de las infancias. Hasta antes de María, a las infancias no se les visibilizaba. O sea, los niños no eran atendidos, no eran vistos como seres humanos, ¿eh? Y es el caso de María quien humaniza a los niños en las infancias. Entonces, esto de la pediatría es nuevo, esto de las infancias es nuevo, así como lo escuchan, antes el infante no era considerado, ni era tomado en cuenta, ni era importante dentro de las sociedades, ¿sí? Las hermanas Papin y Pierre River son historias que van muy de la mano y que podrían conectar con el caso de Scheber. Scheber es un caso en Alemania y las hermanas Papin y Pierre River son casos de Francia. Más o menos son de la misma época y van ocurriendo y aconteciendo en la misma época. El de María Caldwell es más cercano, mucho más cercano, tristemente. Es apenas a partir de María, hay un movimiento mundial que dice, los niños son humanos, vamos a atenderlos, ¿sí? Hasta antes de eso, los niños eran nada, ¿sí? Entonces, si nos quejábamos de cómo se visibilizaban las mujeres, que tampoco eran nada, pues entonces los niños menos, ¿no? Por eso tenemos grandes desigualdades, porque los sistemas, las sociedades, siempre han sido sociedades falocráticas dirigidas por hombres, y así han estado instituidas. Entonces, bueno, de tarea, Claro Obscuro, la película, la van a encontrar en cualquier lugar y va a conectar de inmediato al tema de hoy y al tema de la psicosis que ya estuvimos viendo, ¿no? Vamos a compartir la pantalla para empezar con lo que es el trastorno bipolar. Doctora, una pregunta. ¿Qué pasó?
La película de Claro Oscuro es la de 1996. Sí, Sí, ok, es ya gracias. vieja. Bueno, entonces vamos a revisar el tema del trastorno bipolar, que es otra de las grandes psicosis. Vamos a revisar la definición, la epidemiología, el diagnóstico, clasificación, etiopatogenia, diagnóstico diferencial y tratamiento, ¿sí? ¿Qué es el trastorno bipolar? Pues este se caracteriza por alteraciones en el estado de ánimo, la energía y el pensamiento consciente de episodios en donde el paciente va a manifestar manía o hipomanía y va a alternar con episodios de depresión. Estos episodios son recurrentes, es decir, viene un episodio, viene la remisión, viene otro episodio, viene la remisión, y para decir que el paciente tiene un trastorno bipolar, tiene que tener un estado de manía y un estado de depresión, a excepción que estemos hablando de un episodio de trastorno bipolar monopolar, en donde exclusivamente el paciente va a tener depresión, depresión, depresión en todos sus episodios. Pero eso es más complejo y todavía no está dentro de las clasificaciones. Bueno, en 2019 se había planteado 14.7 millones de personas en México con algún trastorno mental, como ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de la conducta alimentaria, y representaban el 11% de la población. Para el 2022 fueron el 28% de los mexicanos que tuvo estrés postraumático. Ahí ustedes recordarán que esto tiene que ver con el aspecto de la pandemia, es decir, todos pasamos por un estado crítico después de la pandemia. Ahora, para el trastorno bipolar se estima que el 3% de la población tiene trastorno bipolar. Y esto significa que 350 millones de personas en el mundo padecen de trastorno bipolar. Aparece en todas las culturas, en todas las razas, en todos los lugares. Para que no sea diagnóstico, no va a quedarnos en el estado de ánimo. Prácticamente lo que nos va a dar el diagnóstico pues es el estado de ánimo de los pacientes, ¿no? De tal forma que nosotros tenemos que interrogar si el paciente ha tenido episodios depresivos y si ha alternado con episodios hipomaníacos o episodios maníacos. Y ya con eso vamos a hacer el diagnóstico de trastorno bipolar. Pero resulta muy difícil hacer el diagnóstico de trastorno bipolar porque el paciente bipolar, cuando está con esa energía elevada, el paciente identifica que casi no duerme, que le cuesta trabajo dormir y además dice que tiene mucha energía y que tiene mucha ansiedad. Ayer me tocó valorar un paciente que llegó a urgencias aquí al hospital, precisamente con un cuadro de, ya había visitado 3 o 4 psiquiatras y él decía que padecía de ansiedad y de ataques de pánico, de ataques de angustia. Ustedes recordarán cuando vimos Historia de la Psiquiatría que leímos un fragmento, ustedes lo leyeron, de la descripción clínica que hacía Areteo de Capadocia en su época, cuando describe el trastorno bipolar. Y entonces él menciona dentro de sus criterios clínicos de aquella época a la ansiedad. Los pacientes con trastorno bipolar sufren de ansiedades y esas ansiedades impiden que tengan un buen ciclo de sueño y que no puedan dormir. Y esas ansiedades los hacen estar activos haciendo muchas cosas en muchos momentos de la vida, ¿sí? Entonces, ese acontecimiento es muy común, muy presente en los pacientes con trastorno bipolar. Y la descripción de Areteo también es muy valiosa porque en ese fragmento tan pequeño que copié textual, como venía en la descripción del libro de Historia de la Psiquiatría, con esos renglones
sin estar revisando los criterios diagnósticos del DSM-5, nos hace la descripción clásica de un paciente con trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, al día de hoy, las descripciones de este doctor denominado Areteo de Capadocia nos hace la descripción clínica que sigue vigente al día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el síntoma cardinal o principal son las fluctuaciones en el estado de ánimo de los pacientes. Entonces, de acuerdo a la clasificación del DSM-5, vamos a encontrar trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2, ¿sí? En el tipo 1, el episodio es maníaco, ¿sí? Es decir, el paciente tiene en toda su expresión una manía, un estado de manía en donde el paciente deja de dormir más de 4 días, de 3 días en adelante está el insomnio, donde no tiene necesidad de sueño, donde va a tener tanta energía que va a andar haciendo muchas cosas, incluso puede hacer negocios y puede andar manejando sin tener nada de sueño y sentirse mal. Ajá. Hay una gran condición de euforia, de felicidad, y si sigue evolucionando, pues va a tener un brote psicótico en donde se cree Dios o empieza a tener alucinaciones megalomaníacas, ¿no? Casi siempre se creen gobernantes, se creen dioses y que están casados con medio mundo de la monarquía. Entonces, ese es un episodio maníaco. En el trastorno bipolar tipo 2, aquí la severidad de los síntomas clínicos es más leve. Por eso se habla de un episodio de hipomanía, en donde aquí el estado de la manía no es tal, sino anda más o menos ahí medio maníaco, ¿no? Y se le denominó hipomaníaco. Esa es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. La severidad de la manía y de la hipomanía. En la ciclotimia, aquí esto es igual que el trastorno bipolar, solo que aquí está ciclando, ¿no? Hay una intensidad más suave todavía, pero se la pasa ciclando por largo tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que dentro de los criterios del DSM-5, pues se habla de un periodo, de un estado de ánimo anormal, elevado, ¿sí? Expansivo, irritable, y que dura al menos una semana o cualquier duración si es necesaria la hospitalización. Digamos que los pacientes con este estado de manía tenemos que tomar en consideración al menos una semana, yo digo 4 días o 5 ya sin poder dormir, ya tenemos que decir que está en un estado de manía. Y también la presencia de los siguientes síntomas, 3 o más de los siguientes: autoestima exagerada o grandiosidad, ya ven que les digo que se creen dioses, disminución de la necesidad de dormir, se sienten descansados y que no duermen y no necesitan dormir. Están habladores, verborreicos, constantemente continuo, el pensamiento es muy acelerado, idea tras idea, tras idea, tras idea, se distraen fácilmente y hay un aumento en la actividad intencionada. O sea, todas las actividades van a estar incrementadas, ¿sí? Puede ser en los estudios o en la sexualidad y puede tener agitación psicomotora. Aquí tiene que ver mucho ese aspecto de hay una condición de hipersexualidad. Entonces, las mujeres, por ejemplo, maníacas, andan buscando hombre por donde lo encuentren, incluso algunas de ellas ponen una condición de riesgo, porque por ahí me decía una paciente que se había ido con su familia a Tepito y que en cuanto se descuidaron, se les desapareció, se fue a buscar un hombre, tuvo sexo con él y después volvió a aparecer con la familia, ¿no? Porque hay una condición de hipersexualidad. Otra mujer en este estado estaba exigiéndole al marido una actividad sexual muy intensa, a tal grado que ella dijo que en un día había tenido por 6 ocasiones sexo con el esposo. El hombre no puede tener 6 veces en 24 horas. La mujer sí puede, desde la cuestión de lo erótico y la respuesta sexual. Entonces, quién sabe cómo le hizo el hombre. El chiste es de que esta mujer, al estar
con esta hipersexualidad. Ella ya sabía que era una paciente bipolar, estaba embarazada, se vino un aborto y después cayó en depresión y por eso llegó conmigo a la consulta. Entonces, la condición de la hipersexualidad es muy continua y muy constante. Estos pacientes, sobre todo los hombres, si no encuentran una condición que dé la contención a la hipersexualidad, como es la masturbación, pueden incluso convertirse en violadores y pueden estar en la cárcel por violación porque hay esa conducta hipersexual. Y bueno, pues tienen alto potencial para estar produciendo cosas y para hacer graves consecuencias, ¿no? Como las compras. Por ahí atendía una médica anestesióloga que se gastó en un fin de semana 4 millones de pesos, ¿sí? Pues imagínense las condiciones y después de ese gasto que hizo, además porque se acabó el dinero y todavía no le alcanzó las compras, en Liverpool se le ocurrió, porque ya no le alcanzó, ya había gastado todo, sacó una prenda, ¿no? Y la detuvieron y tuvo problemas legales y es por eso que la hija me busca, siendo su primer episodio de manía de esta médico anestesióloga. Entonces, vean cómo estas condiciones son condiciones importantes y por otro lado, pues esta psicosis puede aparecer en cualquier etapa de la vida, el trastorno bipolar. Entonces, pues vamos a ver que hay estos estados, alteraciones graves en ese estado de ánimo, dificultades psicosociales, por supuesto, porque hay estos defectos fisiológicos de parte del paciente. Por otro lado, el consumo de sustancias también es muy frecuente, ¿sí? Y se asocia mucho a una condición de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Es muy característico que mis bipolares estén cursando con hipertiroidismo o con hipotiroidismo. Entonces, el hipomaníaco, ¿cómo es el hipomaníaco? Aquí hay un periodo con un estado de ánimo anormal, persistente, elevado, irritable. Aquí está más reducido porque aquí sí nos señalan al menos 4 días para la condición de la manía, ¿no? Y vamos a ver que los criterios son iguales: autoestima exagerada, disminución en la necesidad de dormir, hablador verborreico, pensamiento acelerado, actividad intencionada y la cuestión igual de la sexualidad, ¿no? Lo mismo que el anterior. Y la ciclotimia, esta está presente al menos en 2 años, numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y periodos de síntomas depresivos que no cumplen los criterios. Para episodio depresivo mayor, y en los niños y adolescentes la duración debe de ser al menos 1 año. Durante el periodo de más de 2 años, en niños y adolescentes de 1, los periodos hipomaníacos o depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo. El individuo no ha estado libre de síntomas durante un tiempo superior a los 2 meses y no reúnen los criterios para episodio depresivo mayor, episodio maníaco o episodio hipomaníaco. Los síntomas del criterio A nos explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo. Aquí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el trastorno esquizoafectivo y también con el consumo de sustancias, es decir, que el paciente no esté consumiendo sustancias que lo estén llevando a estos periodos de psicopatología. Los aspectos en relación a la etiopatogenia, pues los factores biológicos o genéticos, alteración de los neurotransmisores, hay alteraciones hormonales y otros aspectos biológicos, además de los factores psicosociales, las situaciones de vida, la relación o los aspectos con la personalidad, los factores psicodinámicos de la depresión, los factores psicodinámicos de la manía y otros aspectos de la depresión. Entonces, vamos a ver que los neurotransmisores que van a estar alterados principalmente, pues van a ser
la serotonina y la noradrenalina, que tiene que ver con los afectos, ¿no? Con estas emociones, con la depresión. Y cuando aparece la psicosis, específicamente, tiene que ver con la dopamina. También está asociada a la acetilcolina y el GABA, desde la cuestión del insomnio. Ustedes recordarán que cuando hay alteración del GABA, no viene el ciclo de sueño, y cuando se altera la acetilcolina también tenemos problemas de insomnio. Entonces, tanto la acetilcolina como el GABA se asocian a esos periodos de insomnio tan largos que tiene el paciente bipolar. Desde el aspecto hormonal, pues está asociado la actividad del eje tiroideo, que se describe que está en un aumento, que está alterado. Principalmente vamos a encontrar hipo o hipertiroidismo, ¿no? Y esto también tiene que ver con la hormona de crecimiento y con la prolactina, que son estudios asociados a el problema del paciente bipolar. Las alteraciones biológicas tienen que ver con los aspectos inmunitarios, con los aspectos genéticos, con alteraciones anatómicas y con la neurofisiología de las alteraciones del sueño. Ya mencionaba en la diapositiva previa que tanto GABA como acetilcolina van a estar alterados y van a producir esas alteraciones del ciclo de sueño. El paciente bipolar no presenta ciclo de sueño en los días de los brotes agudos. Entonces, prácticamente no tiene sueño, y como no tiene sueño, no viene el ciclo de sueño, pues puede estar trabajando. Realmente se vuelven muy creativos en ese periodo. Si ustedes escuchan un poco las obras de arte de este creador del Lago de los Cisnes, ustedes van a poder encontrar cómo va apareciendo esos brotes, sus grandes obras. Cuando está en una condición de manía, pues hacen muchas creaciones, y cuando están en un episodio depresivo son menos creativos, pero no por eso siguen creando obras maestras, ¿no? Hay muchos, pero muchos artistas de todas las gamas que han tenido el trastorno bipolar. Y debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Esa situación. Bueno, hay alteraciones a nivel genética, sí. Hay una descripción de aspectos relacionados al polimorfismo. Y adelante es este autor al que les recomiendo, está abierto, que les recomiendo, está abierto, al que les recomiendo que escuchen, es Tchaikovsky, porque él padeció de trastorno bipolar y no recibe ningún tratamiento. Entonces, a lo largo de sus episodios que él fue teniendo, tanto de depresión como manía, fue escribiendo sus obras. Y bueno, los factores psicosociales que tienen que ver con estos aspectos a lo largo de la vida, las situaciones de la vida, los estresores ambientales van a favorecer que se precipiten estos estados de bipolaridad. Entonces, también hay que identificar la personalidad, que eso es aparte, ¿no? Aparte, hay una personalidad en esas personas, hay una construcción de una personalidad, y aparte está insertado el trastorno bipolar, ¿no? Entonces, las personas que tienen ciertos trastornos de personalidad pueden tener un riesgo mayor a padecer de un trastorno de algún otro tipo, ¿sí? O pueden estar presentes, o puede estar comórbido. Entonces, el que se tenga un trastorno bipolar no quiere decir que no pueda tener otros trastornos relacionados a esa estructura de la personalidad. Desde el ámbito psicodinámico, vamos a ver que la depresión se asocia a una condición que nos dice que
para que la depresión aparezca, pues hay trastornos en la relación madre-hijo durante la fase oral, durante las primeras etapas de vida, ¿no? De los primeros 10 a 18 meses de vida, que predispone a una vulnerabilidad ante la depresión. Y la depresión puede también estar vinculada a la pérdida real o imaginaria de objetos. En esta misma teoría que nos maneja Freud y Abraham es también alumno de Freud, nos dice que la introyección de los objetos perdidos es un mecanismo de defensa que va a invocar para una lucha contra el malestar relacionado con la propia pérdida del objeto. Cuando hablamos de objeto en la teoría psicodinámica o en la teoría freudiana, estamos hablando, el objeto es la madre o el padre, ¿no? En esta teoría los objetos vienen siendo las figuras parentales, ¿sí? Entonces, cuando se tiene una mala relación con la madre o cuando se tiene una pérdida objetal, es decir, pérdida de la madre porque la madre muere, porque la madre no está para cuidar al hijo, alguna condición de esa, va a favorecer a la depresión. Entonces, ahí hay una condición relacionada a esto y también esta identificación de este objeto perdido que se va a contemplar como una mezcla de amor y odio, que son los sentimientos de enfado que se dirigen al interior hacia el yo. Es decir, la persona va internalizando en su yo estos conflictos para que aparezca un estado de depresión. Desde la misma psicodinamia para el establecimiento de la manía, aquí nos hablan los autores que la manía es un mecanismo de defensa ante la depresión, es decir, las personas que están deprimidas se dan cuenta que están deprimidas y no quieren estar deprimidas, no quieren padecer de la depresión, entonces emerge la manía para salir de la depresión. Es un mecanismo defensivo ante la depresión, que es lo contrario a la depresión, la manía. Y el doctor Beck, este psiquiatra que murió hace poco tiempo, nos propone que en la depresión hay una tríada, en donde hay una autopercepción negativa, o sea, la persona se percibe negativamente sobre sí misma. Hay también un entorno con una tendencia a observar que el mundo es hostil alrededor y que no hay un futuro, ¿sí? Que, de hecho, el doctor Beck es quien habla de esta visión en túnel en los pacientes con depresión, es decir, el túnel, cuando uno ve un túnel, pues está todo negro, ¿no? Y entonces no hay visibilidad del futuro, se ve todo negro, y así es como el doctor Beck establece que ocurren los estadios de depresión. El diagnóstico diferencial, pues tiene que ser con depresión mayor, ¿verdad? Y aquí también se tiene que identificar problemas neurológicos, si hay pseudodemencia, si hay trastornos mentales como la esquizofrenia, y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con ello. En cuanto al trastorno bipolar, tendríamos que identificar la depresión mayor, el estado bipolar tipo 2, es decir, el tipo 1 tiene que hacer diagnóstico diferencial con el tipo 2, con la ciclotimia, la distimia, con trastornos del ánimo inducido por medicamentos o por sustancias, con un trastorno límite de la personalidad, con un trastorno narcisista, histriónico o antisocial. Entonces, fíjense cómo es tan complejo que se tenga que hacer este diagnóstico diferencial. Algo que les digo yo es que siempre se tiene que pensar que pueda ser bipolar, porque si no lo piensas, tampoco lo encuentras. Y el bipolar 2 es con el trastorno psicótico, con el trastorno límite, con una condición de depresión mayor y con un trastorno bipolar. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es farmacológico, es meramente farmacológico, y se va a dividir en la fase aguda, como en todos los padecimientos, y en la fase de mantenimiento. En la fase aguda siempre vamos a estar dando un manejo farmacológico de primera línea. El paciente bipolar tiene que ser manejado con antipsicótico, con modulador afectivo y con un fármaco para dormir, porque ellos no pueden dormir.
Entonces, estos pacientes son clientes de las benzodiazepinas. Solo responden a benzodiazepinas. Por eso el paciente que vi el día de ayer, que había sido diagnosticado como crisis de ansiedad o ataques de pánico y que le daban puros medicamentos para la ansiedad, pues no, el paciente ya había consultado con 3 especialistas y al paciente cuando le hago el interrogatorio de los síntomas, pues claramente se va observando cómo va la ansiedad acrecentando hasta que llega un cuadro de manía incluso, en donde en esa manía no duerme, en esa manía es violento, es agresivo, no llega a los delirios ni a la psicosis, pero sí a ser sumamente violento a tal grado que la esposa ya no estaba durmiendo con él porque no aguantaba esos episodios y además decía que ella se daba cuenta cómo él iba subiendo su ansiedad hasta que se volvía sumamente violento y agresivo y entonces luego ya bajaba, ¿no? Y así me describía esos episodios de manía. El abordaje siempre se ha manejado el litio, ¿verdad? Para el trastorno bipolar. En todas las guías que nos hablan de trastorno bipolar van a hablar de litio. El litio es el mejor modulador del afecto. La cuestión es que cuando se utiliza litio, tenemos un problema porque el litio también altera la tiroides y ya vimos que muchos pacientes tienen problemas tiroideos y el litio también puede producir una diabetes insípida. Entonces, aparte, cuando mandamos el tratamiento con litio, tenemos que hacer litemias para que no se intoxique el paciente y por pacientes con niveles de litio óptimos, con una respuesta óptima clínicamente, también pueden llegar a tener intoxicación a pesar de estar dentro de niveles terapéuticos. Entonces, el uso de litio, sí, en las guías se establecen que es la primera intención que se tiene que manejar, pero también se establece que pues hay sus riesgos, ¿no? Otros fármacos que van a buscar la modulador del afecto, los que se llaman también eutimizantes, es la carbamazepina, el valproato y la lamotrigina. Y se agrega un antipsicótico atípico, ¿sí? Este antipsicótico atípico es para evitar manía. Entonces, el tratamiento debe mantenerse al menos 6 meses o un periodo de duración previo al episodio con antidepresivos. La selección del tratamiento va a depender de la cronicidad de la afección del curso de la enfermedad y los antidepresivos más sedantes que pueden utilizarse en esta población, pues son los antidepresivos que pueden conducir a la somnolencia, ¿no? Y aquí están 2 de ellos, la amitriptilina y la decimipramina. Ya no hay decimipramina, solo hay amitriptilina, pero eso tiene que utilizar con mucha, digamos, con mucho cuidado, porque son fármacos de los antiguos y estos fármacos antiguos producen muchos efectos secundarios y van a provocar interacciones importantes con otros esquemas. En la manía aguda o en la hipomanía, pues es una fase en donde tenemos que dar un tratamiento específico para la cuestión del sueño, tenemos que controlar el sueño y tenemos que manejar los moduladores afectivos o eutimizantes a dosis altas. Yo utilizo el valproato de magnesio, que es el mejor para mí y más seguro, y lo llego a manejar hasta 1800 miligramos con los niveles séricos que corresponden o hasta más de 2 miligramos. Solo esas dosis van a dar contención a este tipo de población, ¿eh? Si se manejan con 600 miligramos, eso no les sirve de nada, en absoluto. Y que agregamos olanzapina y fluoxetina. La olanzapina de 10 miligramos a 20 miligramos dosis máxima y la fluoxetina se requiere a dosis bajitas, ¿sí? Para evitar que el paciente vire a lo que es la depresión cuando estamos atendiéndolo
en hipomanía y manía. Y cuando está en franca depresión, entonces la fluoxetina se tiene que utilizar a dosis más alta, dependiendo de cómo estamos recibiendo al paciente. Si nosotros no identificamos que el paciente va a virar, es decir, llega maníaco y si no lo estabilizamos va a virar a la depresión, siempre tenemos que contemplar ese viraje, ¿sí? Porque eso le pasa al bipolar, va a virar, ¿no? El viraje es de manía a depresión o de depresión a manía, ¿sí? Entonces, resulta que tenemos que atender esa condición para evitar los virajes, porque si no atendemos esa cuestión, bueno, pues si llegó como maníaco y después lo vamos a dejar depresivo, pues no. Tenemos que estabilizar su estado de ánimo. Los fármacos que más se utilizan, aquí les mencionaba el litio está en todas las guías para trastorno bipolar, excepto en las guías para la atención del suicidio. Ahí sí, realmente los que se dedican a atender al suicidio los eliminan, ¿sí? Y por otro lado, la carbamazepina es un excelente eutimizante, el valproato de magnesio, ya sea valproato de magnesio, divalproato de magnesio, ácido valproico, todos ellos son excelentes, ¿no? Y la motrigina, que esta es más específica cuando tenemos el episodio de trastorno bipolar en un estado de depresión grave. Entonces ahí sí, más nos enfocamos a darle a la motrigina. Cuando se usa la motrigina, tenemos que prestar mucha atención porque este es un fármaco que se asocia mucho al Steven Johnson, al igual que la carbamazepina. Tanto carba como la motrigina, yo manejo dosis muy bajitas, vigilo que no haya una alergia y una respuesta alérgica para poder ajustar la dosis. Si en 1 o 2 días no hay reacción alérgica con uno de ellos, entonces ahora sí ya me voy a las dosis terapéuticas para controlar un paciente con trastorno bipolar, que generalmente las dosis terapéuticas en los pacientes bipolares suelen ser muy altas, incluso rebasan los estándares de las dosis establecidas para los pacientes. Otros fármacos que se utilizan, pues son estos. Aquí el más útil de todos ellos es la olanzapina. En México teníamos esta presentación, olanzapina fluoxetina, duró como 20 años en el mercado de México. Recientemente la sacaron y la prohibieron, y eso nos causó mucha problemática porque el paciente bipolar, con estas dosis tan precisas que tenía el Symbyax, con eso el paciente tomaba una sola cápsula en 24 horas y con eso se controlaba, porque el creador de esta combinación, ¿verdad?, hizo una presentación de 325, 625, 1225 y 2550, de tal manera que uno podía hacer los cálculos muy perfectos para la posología de los pacientes en una monoterapia que venía ya única. Entonces, pues hoy los damos por separado. También están dentro de estos cuadros para el tratamiento de la bipolaridad la quetiapina, la risperidona y la ziprasidona. La cuestión aquí con la quetiapina es que es un antipsicótico que provoca el incremento de peso de manera impresionante, provoca síndromes de abstinencia que cuesta mucho trabajo controlar y manejar, y bueno, aparte es muy cara, sí, es de los más costosos, la quetiapina, sí, es muy buena, pero tiene esas cualidades que hace que uno no la prescriba tanto, y por otro lado incrementa la glucosa de manera importante. Entonces, la quetiapina es una molécula que tiene que prescribirse con mucho cuidado. La risperidona, después de la olanzapina, yo me guío con la risperidona,
porque la risperidona es económica, las dosis que se deben de utilizar son dosis bajas, la respuesta es muy, muy positiva, muy adecuada. Y finalmente la ciprasidona, que también es un excelente antipsicótico, pero sí provoca acaticia e hipotensión ortostática severa. La presentación que se tiene es en tableta e inyectable y es sumamente sedante. Entonces, a veces los pacientes se sedan de manera impresionante. Y, hola, buenos días. Como en una media hora. Gracias. Entonces, hay esa situación y esa condición, ¿no? Se tiene que tener para la prescripción de la ciprasidona, tenemos que contar con un electrocardiograma, porque sí prolonga el QT de manera importante, a diferencia de los otros. Acá en psiquiatría, todos los antipsicóticos y los antidepresivos van a incrementar el QT, el intervalo. Entonces, esa es una situación muy común con la que tenemos que lidiar los psiquiatras. Y la ciprasidona, en particular, pues es de las que más lo prolonga, ¿no? Entonces, y aparte es muy costosa, es muy cara, y eso también limita la prescripción, ¿no? Creo que los costos en un paciente que va a ser un paciente que va a requerir un tratamiento de por vida, pues tenemos que tomar en consideración esos aspectos. El tratamiento de mantenimiento tiene que ser forzosamente esta combinación de eutimizantes y también el uso de los antipsicóticos, antidepresivos y quizá también las benzodiazepinas. Entonces, es un paciente que requiere de una posología importante de tratamiento, que requiere de mínimo 2 fármacos para tratarse y hasta 4 esquemas farmacológicos, ya que la fase aguda remita, entonces ya podemos nosotros hacer una presentación diferente, ¿no? E ir reduciendo las dosis de los esquemas de tratamiento. Mencionaba yo que la lamotrigina tiene mejor efecto antidepresivo y que específicamente la combinación de lamotrigina con quetiapina es la más óptima o la que mayor eficacia tiene en pacientes con trastorno bipolar en un estado de depresivo. El tratamiento, pues, es un tratamiento agudo, que el agudo es a corto plazo y también se tiene que obtener esa historia clínica, ¿no? Se tiene que hacer una buena evaluación del caso para tener un diagnóstico correcto. Cuando se da la prescripción de diversos fármacos o de la utilización de esta polifarmacia, se tiene que tomar en cuenta los efectos secundarios, ¿sí? Porque si hay efectos secundarios importantes, eso va a hacer que el paciente no tenga un apego y una adherencia al tratamiento. Entonces, se tiene que vigilar el cumplimiento de la posología de prescripción, se tiene que vigilar la tendencia suicida de manera periódica. Este paciente es el que más se suicida, ¿sí? Entre los pacientes de psiquiatría, de todos los trastornos mentales, el bipolar en estado depresivo es el que más va a cometer suicidio. También es el que más va a delinquir en el estado de manía y también es el que más va a consumir alcohol u otras sustancias, dependiendo de los estados que tenga, ¿sí? Si tiene un estado maníaco, pues seguramente va a alcoholizarse para poder dormir. Si tiene un estado depresivo, va a usar estimulantes, ¿no? Principalmente hacen el uso de la cocaína en estados de depresión y hacen uso del alcohol en estados de manía. Entonces, es muy común un proceso comórbido en esta población en relación al consumo de sustancias. Y voy a cerrar esta, voy a pasar a otra que vamos a complementar. Porque este trastorno bipolar, vamos a entender que la edad de presentación de la bipolaridad es
en la etapa de la infancia, adolescencia, edad adulta, en edad productiva y en la etapa de la vejez, ¿sí? Entonces, hay esas 4 etapas o edades en las que podemos contemplarlo. En la infancia son niños muy inquietos, muy hiperactivos, que se la pasan carcajeando, que se la pasan sonriendo mucho y que son sumamente, pues sí, ¿no? Así hasta pudiéramos decir que hay mucha comicidad en ellos, ¿no? También suelen sentirse superhéroes y suelen sentirse, pues así, superhéroes. Entonces, en esta clasificación que tengo complementaria, vamos a ver que tenemos la que ya mencionamos, trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, tipo mixto. En el mixto vamos a tener tanto la manía como la depresión y la ciclotimia que ya la describimos. Pero hay otra clasificación europea en donde nos habla que hay un trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Esta clasificación va en relación a la severidad de los síntomas del brote agudo. Entonces, el paciente, digamos, en el tipo 1 son los síntomas más severos, en el tipo 2 es la hipomanía, como habíamos dicho, en el tipo 3 los síntomas son más suaves o más ligeros, y en el tipo 4 los síntomas son casi subclínicos, ¿no? Que uno los tiene que buscar intencionadamente para poder encontrarlos. Tanto el 4 y el 3 suelen ser muy funcionales, como no son tan severos los cuadros, pues incluso ni llegan a las consultas. Yo sí he atendido tipo 3 y cuando les señalo que es un trastorno bipolar y que estamos más o menos en esa clasificación, pues hasta el paciente dice que su trastorno bipolar es chafa porque no tiene el tipo 1 y el tipo 2. Bueno, entonces vamos a ver que ya identificamos que son alteraciones en el estado de ánimo, la energía y el pensamiento, ¿sí? Y aquí sí puse la descripción de areteo de Capadocia, ¿no? Ocurre mayormente en hombres jóvenes que en mujeres y niños. Él no hace la descripción en la población femenina y en los niños. Hoy en día podemos decir que sí hay trastorno bipolar en infantes y en adolescentes, y que generalmente debutan en la edad adolescente. Perdón que me interrumpa. Ajá. ¿Está presentando? ¿Qué? Creo que no se ve. Sí, estoy presentando. Cambié la presentación. ¿No se ve? No la veo. No nos aparece su presentación. A ver, entonces, déjenme ver qué pasó. Sí, porque sí estoy presentando. A ver. Sí, el complemento. Esa es la parte que yo mencioné, que nos describe areteo y que nos dice, ¿no? No hay fiebre, no hay causas ocultas pero observables, hay una extenuación de excesos sexuales y de alcoholismo, lo que ya habíamos mencionado, y parece continuo o intermitente. Hay cólera, alborozo, tristeza, desatino, estados de angustia con temor a morir e ideas delirantes donde se creen gorriones, gallinas, dioses, oradores, actores, centros del universo o niños de pecho. Y los ojos inyectados de sangre. La mirada de un paciente bipolar es así, con los ojos inyectados de sangre. Pareciera que está drogado, pero no está drogado, está en un estado de manía. El cuerpo es duro y tiene una fuerza anormal o sobrenatural, ¿no? Si nosotros lo pudiéramos dibujar en un pizarrón, veíamos que la eutimia, eus es normal, timia es estado de ánimo, ¿no? Entonces, estado de ánimo normal. En la eutimia se dibujaría así como una línea recta.
Entonces, el paciente que está con trastorno bipolar va a tener de la eutimia, va a bajar a síntomas depresivos, subclínicos o subdepresivos. Después va a subir su estado de ánimo hasta un estado de hipomanía. Después puede bajar, puede estar eutímico, luego otro piquito, luego volver a bajar y tener un episodio de depresión mayor. Después vuelve a subir a un estado de eutimia, pero rebasa llegar a la hipomanía. Aquí estamos hablando de un trastorno bipolar tipo 2 y cuando esto rebasa hasta la manía, entonces es un estado de bipolaridad tipo 1. Otra forma de identificarlo es así, en donde viene esta eutimia, viene la depresión, viene la manía, la hipomanía, que es menos intensa que la manía, o el episodio mixto. En el mixto están llorando y están sonriendo los pacientes al mismo tiempo. Por eso se le denomina mixto. Y nuevamente, otro dibujo. Como yo les digo, le pregunto a los pacientes, es como si fuera usted estuviera en una montaña rusa donde suben y bajan. Sí, así nos describen los episodios los pacientes. Y cuando vemos aquí, este es un espectro, ¿no? Aquí nos establecen la bipolaridad tipo 1, la 2, la ciclotimia y la depresión unipolar, ¿no? Este es todo el espectro del estado de ánimo y vamos a empezar con la depresión unipolar, que es el amarillo. Aquí vamos a ver el estado de ánimo, es el normal. Esta es la línea de la eutimia, viene un estado de ánimo normal y después viene un episodio de depresión con esto, ¿no? Donde está completamente abajo, luego ya viene la remisión de ese episodio. Eso es una depresión unipolar y el paciente puede describir varias depresiones unipolares a lo largo de su vida. Y después viene el bipolar tipo 1, que es el azul claro. Vamos a ver aquí cómo viene un estado de depresión, viene una remisión o recuperación, ya viene una eutimia, luego se va hasta un estado de manía que va a durar una semana, ¿sí? Y viene ya después bajando hacia la eutimia. El tipo 2, que es el gris, viene la depresión, igual que el anterior, y aquí ya viene un estado de hipomanía, no llega hasta la manía, y son 4 días de insomnio para hacer el diagnóstico, además de la severidad de los síntomas de la manía, por eso se llama hipomanía. Después viene el estado a la eutimia. Finalmente, la ciclotimia es esto, donde viene la depresión y luego viene como la hipomanía y luego otra vez la depresión y luego otra vez la hipomanía, ¿no? Por eso se llama ciclotimia, porque de un episodio pasa al otro y después al otro y al otro. Si nosotros vemos los otros espectros, aquí hay una remisión, digamos un periodo que puede haber un poco de estabilidad en la depresión unipolar o en las otros, ¿no? Pero aquí vamos a ver que en la ciclotimia es más rápido, va ciclando rápidamente. Los episodios son muy rápidos. Y pues sí, el suicidio es lo más común en el trastorno bipolar. Vamos a ver que hay cicladores rápidos. Rápido es de 1 mes y al siguiente mes ya ciclaron al otro episodio y principalmente van a debutar en el estado en el estado estacional de verano. Ahí es cuando vamos a nosotros observar más a los pacientes bipolares. Vamos a identificar que también en los adultos mayores está presente el episodio en donde puede manifestarse una bipolaridad es en la vejez, en la edad de 65 años aproximadamente ahí. Entonces, vimos que se presenta en la infancia, se presenta en la adolescencia, en el adulto maduro, que más o menos son a los 30, 35 años cuando debutan, y otra fase para debutar es en las mujeres después del climaterio, en los hombres y mujeres y en la última etapa de la vejez, que es a los 65 años.
Ya había mencionado esto de la prevalencia del 3% a nivel mundial. Y cuando se revise específicamente en los adultos mayores, pues vamos a ver que el 2% de esa población de adultos mayores va a presentar trastorno bipolar, ¿sí? ¿Dónde se dan cuenta o dónde van diagnosticándolo? Pues generalmente ya en los lugares donde están de resguardo, en las casas para adultos mayores, ¿no? En los asilos, ahí es donde van a encontrarlos, y ahí se habla de prevalencias más altas, del 10% o del 5 al 15%. Entonces, es una prevalencia alta en comparación de la que se tiene con prioridad, ¿no? Del 3%. Quiere decir que los pacientes con trastorno bipolar están envejeciendo y están llegando a las casas hogar de adultos mayores. Los aspectos biológicos, pues los padres con trastorno bipolar van a transmitir el gen. Si los dos padres tienen trastorno bipolar, va a haber mayor prevalencia que si uno solo. Y también los aspectos hormonales y la cuestión de los neurotransmisores que ya habíamos determinado. El biotipo que prevalece en ellos es el pícnico en el 70% de los pacientes. Y los aspectos psicosociales, pues las situaciones en la vida, los factores de la personalidad, los factores psicodinámicos de la depresión y los factores psicodinámicos de la manía, que ya los había descrito en las teorías. Esto se repite con lo que ya habíamos revisado, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que en esa etapa del adulto mayor, pues va a ser más difícil hacer el diagnóstico porque suele haber una confusión de los cuadros clínicos, ya que los pacientes tienen procesos comórbidos, tanto de enfermedades médicas como de enfermedades mentales. Y eso incrementa o dificulta el diagnóstico correcto. Si el diagnóstico no es correcto, pues el tratamiento menos, ¿no? Que es algo que veíamos con el paciente que llegó ayer, que ya había sido visto por los médicos y estaban tratando la ansiedad. El tratamiento que dieron fue para la ansiedad, por lo tanto el paciente seguía enfermo y andaba de psiquiatra en psiquiatra. El día de ayer se le instaló un eutimizante y con eso esperamos que ya en la consulta acuda ya con una estabilidad en el afecto. En el cuadro clínico ya de estos casos en población de adultos mayores, pues vamos a ver que los síntomas son menos severos en términos generales, ya hay menos exaltación, la agitación es menor, la agresividad también, porque pues el paciente ya tiene cierta situación de edad avanzada y sus cuadros clínicos ya van a tener mucho menos condición de agresividad, de disforia o de ciclajes, ¿no? Ya los síntomas son mucho menos. Pues la incidencia de recaídas es mayor y parece ser que esta tendencia tiene que ver y que va de la mano al desarrollo de las demencias. Entonces, pues sí, si ya de por sí los pacientes con depresión que no son tratados van a desarrollar demencias, pues el paciente con trastorno bipolar que no reciba el tratamiento, pues con más razón va a tener estas demencias, ¿no? Se establece que para cada cuadro psicótico en los pacientes, tanto esquizofrenia como bipolaridad, van a tener una reducción de la masa encefálica de hasta 1 centímetro cúbico por episodio de brote agudo. Entonces, sí tenemos que evitar que los pacientes estén teniendo estos brotes agudos, estas descompensaciones. Bueno, creo que en términos generales el cuadro clínico es similar, ¿no? A lo que yo les mencionaba, la irritabilidad, el proceso de estados de manía con el insomnio, la disfuncionalidad psicosocial global en un cuadro agudo. Y bueno, la grave problemática de la condición de la hipersexualidad, pues es que pueden tener hay errores de juicio y de conducta importantes que los van a llevar a ámbitos de índole legal, ¿no? Porque pueden cometer por esta hipersexualidad errores de juicio y de conducta, o bien llegar incluso a violar a alguien y eso los va a llevar al reclusorio, porque
ese es un delito y los delitos pues los juzga la ley y no porque tengan un padecimiento mental van a estar absueltos. De hecho, la gran cantidad de pacientes con trastorno bipolar en Estados Unidos acusados de violación tiene que ver con ese diagnóstico. Y en Estados Unidos, ya que están en la cárcel, el tratamiento que les dan a esta población es un tratamiento hormonal, porque la hipersexualidad en los brotes agudos es muy severa, ¿sí? Tan severa que por eso cometen el delito. Y dado que allá sí están como mejor atendidos o mejor diagnosticados o con planes de tratamiento específicos para ellos, pues sí, se les suele dar el tratamiento farmacológico hormonal para evitar que tengan estas conductas dentro de los reclusorios. Bueno, pues hay que tener en mente siempre el concepto de la bipolaridad para evaluar estos episodios de depresión, las recurrencias, identificar cuántos episodios de depresión hay y si ha presentado algún episodio de manía o de hipomanía, y el no pensar en el diagnóstico, pues ni siquiera nos lleva a establecer la terapéutica, ¿no? Con frecuencia el diagnóstico de trastorno bipolar suele ser tardío y esto obviamente va a disminuir la calidad de vida en el paciente. Entonces, se tiene que pensar en ello. Hasta aquí. Vamos a ver si hay comentarios, preguntas, dudas.